Gracias, señores, por continuar con nosotros esta mañana. Recibimos a la doctora Evangelina Soler, ella es neumóloga, ha sido dirigente en el área profesional a la que pertenece, así que le agradecemos mucho la presencia esta mañana, doctora. Buenos días. Buenos días a ustedes, gracias por la invitación. Doctora, si hay alguien que nos puede decir qué es lo que anda, efectivamente, porque dicen, una gripe que anda es alguien como usted que está recibiendo gente. Me hablan de la influenza, tipo B, me han dicho. Sí. Me hablan del COVID, que Sí. hay gente que no se da cuenta que el COVID sigue teniendo presencia. Sí, definitivamente las 2 últimas semanas hemos visto de manera preocupante que se están presentando casos. Hubo un mes, 2 meses atrás que no hubo ni un solo caso de COVID, pero desde hace 2 semanas se están presentando ya pacientes que vienen y que los familiares están contagiados. Bueno, de hecho tengo 2 pacientes ingresados con COVID. Usted tiene 2 pacientes 2 ingresados ahora pacientes con COVID y ingresados. tenía meses que no tenía. Meses que no tenía paciente con COVID, pero hace 2 semanas que están yendo a la consulta, que se están presentando ya con sintomatología pasada, que vemos las imágenes tomográficas y realmente es evidente que padecieron COVID. La gente no le está dando la importancia. El COVID te está dando menos drástico ahora, ¿no? No, es igual. Es igual. Es lo mismo. La infección por COVID es lo mismo para el que tiene factor de riesgo. El que no tiene factor de riesgo, pues hará un COVID más leve, pero es lo mismo. Y hay una alerta preocupante del presidente de la Organización Mundial de la Salud que dice que es muy probable que la variante que se presenten sea mucho más agresiva que la que tuvimos anteriormente, inclusive más que la Delta. Wow. O sea que hay que tomar en cuenta esas cosas, que las personas que tienen factores de riesgo, las embarazadas, las personas hipertensas, las personas con problemas cardiovasculares, problemas pulmonares, problemas hepáticos, renales, que tengan muy en cuenta el cuidado y de no ir a los lugares muy concurridos y de hacerlo utilizar su mascarilla. La mascarilla es un recurso que hay que tener muy cerca, sobre todo a las personas que tienen factores de riesgo, las embarazadas. Por favor, cualquier persona que tenga síntomas ahora de fiebre, malestar pulmonar, malestar respiratorio, que vaya al médico, que no se quede tranquilo, que hay que investigar porque ha vuelto el COVID. Aprovechemos entonces, doctora, y le brindamos un cafecito. Aquí tenemos a nuestra compañera Kenia. Además de este tema del COVID, quisiéramos también Kenia. abordar con usted, doctora, la situación que pasa en las escuelas con los VAPES. Vi un reporte que hizo la Sociedad de Neumología aquí en República Dominicana y ellos se quejaban por este tema de los VAPES y la juventud y decían que si se hace una requisa, en requisas que se hicieron en escuelas, encontraban de 10 a 12 VAPES. Entonces, ¿cómo se explica esta situación, doctora, y qué tanto influye en los jóvenes? Mira, ayer se conmemoró el Día Internacional de Lucha contra el Tabaco y el eslogan es precisamente: no queremos cultivo de tabaco, queremos cultivo de alimentos. Y es un eslogan que va muy de la mano con lo que estamos viviendo ahora. Los jóvenes están aprendiendo a consumir tabaco, nicotina, en estas diversas modalidades que la industria tabacalera vendió como que eran modalidades genuinas para abandonar el hábito tabáquico, pero realmente la verdad es que al observar una baja en sus ingresos, porque la gente comenzó a dejar de fumar y aprovecharon los nuevos tiempos, la nueva vida ya un poquito más electrónica, pues sí, por ahí encontraron una perfecta brecha para hacer más reos del vicio de la nicotina. Recordando que la nicotina es muy dañina para la salud, de cualquier manera que se utilice, ya sea con el vapeo, ya sea con el cigarrillo electrónico, cualquiera de esas formas es muy dañina, ya sea con el cigarrillo convencional es dañina, muy perjudicial para la salud. Entonces, los jóvenes que están incursionando en estas nuevas modas tienen la idea de que es no dañino, tienen la idea de que con los sabores que tienen solamente están testeando cosas diferentes, tienen la idea de que es un recurso que los hace sentir heavy, que los hace sentir a cool, la moda, que los hace sentir a la moda. Y los pobrecitos no se dan cuenta que realmente están cayendo en un hábito donde la salud se está viendo severamente afectada, inclusive más que lo que podría afectar un cigarrillo convencional. ¿Sí? Sí.
Y hay varias cosas, hay situaciones que se dan con estas nuevas modalidades. Y es que, por ejemplo, anteriormente un joven incursionaba en el hábito tabáquico y comenzaba a comprar las cajetillas, pero nunca lo dejaba ver en la casa. No fumaba en la casa, porque el hedor del cigarrillo les iba a delatar. O en la escuela. O en la escuela. Pero ahora los dispositivos electrónicos son pequeñitos, no tienen un olor característico a tabaco, se puede confundir con un puerto USB, inclusive pueden parecer hasta un lapicero, cualquier forma tienen. Ahí estamos mirando, algunos parecen lapiceros. Y entonces los padres que andan hoy en día en su mundo, el muchacho se mete en su habitación a vapear el día entero sin saber que la cantidad de nicotina que está entrando a su cuerpo puede dañarle, porque, mira, el problema de la nicotina es que tú coges 40 miligramos de nicotina y la pasas directamente por las venas y la persona puede quedar isofacta muerto. Entonces, la cantidad de nicotina que tienen estos dispositivos no está gradada, no está regulada. Muchos jóvenes creen que están usando estos dispositivos sin nicotina y es mentira, porque el enganche oficial para el vicio, para el consumo, es precisamente la nicotina, que es altamente adictiva. Doctora, aquí tengo un artículo que dice que el cigarrillo electrónico tiene como componente principal el glicerol o propilenicol. ¿Estos elementos qué función tendrían? Mira, para que se produzca el humo que sale, que parece una chimenea. Para que se produzca este humo se tiene que calentar. Entonces, la combustión de ese líquido que traen estos dispositivos finalmente constituyen múltiples sustancias que son a la vez sustancias que dañan directamente el tracto respiratorio. Y el vapeo está íntimamente relacionado con una patología que se llama bronquiolitis obliterante. Pero también... ¿Qué es esa patología? Es una patología que afecta directamente el bronquio, que daña la estructura bronquial, que no es fácil de recuperar, que produce múltiples afecciones posteriores a ella, infecciones, neumonías, afecciones severas, deterioro orgánico del aparato pulmonar que no tiene reversión, o sea, que es un daño irreversible. Y lo que estamos viendo es muchos jóvenes, y no solamente en las escuelas. Yo tuve un reciente caso de una joven con un daño no solamente en pulmón, sino también en el corazón. ¿Ah, sí? Había dañado su corazón, había dañado, porque hay una íntima relación entre el corazón y el pulmón, y había producido un daño en la arteria pulmonar que está en relación con la circulación cardíaca. Y esa joven nos relataba que donde ella trabajaba era un call center y que los jóvenes se juntaban ahí a fumar, que unos llevaban de un sabor, otros llevaban de otro sabor y lo compartían. Y que esto parecía una chimenea, que no era solamente lo que ella fumaba, sino lo que fumaban sus compañeros. Entonces, un ambiente cerrado. Un ambiente cerrado. Entonces, eso se está dando en muchos lugares. ¿Y esa joven qué edad tenía aproximadamente? Estamos hablando de qué edad. Jovencita. ¿20 años? Alrededor de 20 años. ¿Y las lesiones que tenía? ¿Qué tan lesiones permanentes e para irreversibles. Wow. ¿Cómo va a ser? Permanentes e irreversibles. Sería bueno que usted nos hablara de casos específicos, porque aunque nadie aprende en cabeza ajena, es importante que los padres y los mismos jóvenes escuchen sobre las situaciones. Usted puede decirnos 4 pacientes, paciente 1, paciente 2, su edad, su condición, cómo se afectó y el diagnóstico. Mira, el primer paciente que yo observé tenía 22 años, un 30 de diciembre, no lo olvido porque me fastidió ese día. 30 de diciembre, entra a la clínica con manifestaciones pulmonares, tenía derrame pleural, tenía derrame en el pericardio, que es la membrana que envuelve el corazón, tenía derrame, o sea, tenía afección también en las meningias, que es la serosa que cubre el cerebro. O sea, él tenía una policerositis. ¿Qué significa? Esa policerositis no es más que la inflamación de toda la serosa del cuerpo, la serosa que envuelve el pulmón, la serosa que envuelve el corazón, la serosa que envuelve el cerebro. Ese joven tenía una policerositis producto, que lo confesaron sus compañeros, sus amigos, doctores, que él se pasó el día entero metiendo juca.
Ah, porque es otra, también la juca, aparte de los cigarrillos electrónicos. Él se pasó el día entero metiendo juca y poniéndole de todo esa juca. Y cuando le hicimos la tomografía a ese joven tenía de arriba abajo los pulmones copados de una alteración que parecía una alteración peor que el COVID. ¿Se salvó? Por eso te digo que me fastidió el 30 y el 31 de diciembre. Se salvó el joven, pero cuando le hicimos una fibrobroncoscopía, se le tomó material, el patólogo me reporta material pulverizado en alvéolos. Los alvéolos son las estructuras que constituyen la unidad funcional del pulmón. Yo llamo al patólogo porque nunca antes había tenido un reporte similar, no hay en la literatura ningún reporte que me diga esto, y me dice, doctora, yo no quise describir lo que yo pienso, pero es muy probable que sea consumo de sustancias a través de la vía respiratoria depositadas ahí en esos alvéolos. Ese fue el primer caso. ¿Y eso ya no tiene recuperación? Ese joven se salvó milagrosamente porque le caímos arriba, era un joven conocido del centro. De la ciudad, o sea, de gente bien. Era conocido y como que Se fajaron. nos fajamos ahí. Pero quedó con secuelas, imagino. Quedó con secuelas. Bueno, tanto es así que el pobre joven parece que tiene una vida muy desorden y me enteré que falleció por otra causa. Pero, Murió. Wow. Wow. pero lo que te quiero destacar es que los jóvenes no saben el daño en el cual están incurriendo. Entonces, ese era el primer caso. Ese fue el primer caso. El segundo caso es un joven que comenzó a muy temprana edad, comenzó a los 12 años a consumir X sustancias, pero básicamente sustancias de estas inhaladas, vape y cosas de estas. Se desarrolla una estructura normal en el pulmón, comenzamos a investigar porque son raros los tumores en los jóvenes a nivel pulmonar, y cuando se toma la biopsia lo que se encuentra es el desarrollo de una lesión tumoral, y la historia era que el joven había comenzado muy temprano a consumir sustancias por esta vía. ¿Qué edad tenía? Entonces? Ese joven tenía 22 años. ¿Y qué pasó con él? ¿Hubo que Se operarlo? extirpó el tumor, afortunadamente él ya está bien, pero es un caso también muy penoso. Y una joven que directamente no llegó a mis manos, pero los familiares me narraron que la joven tenía, que había ido a otro colega y que realmente tenía daño a nivel pulmonar, ya un daño irreversible, Wow. que tenía afectadas las vías aéreas superiores concomitantemente, y que los colegas le habían narrado que debía buscar un especialista. En esos días eran los días de COVID, el familiar se acercó a mí, pero no pudo acercarse, no pude atenderla directamente. Y finalmente te menciono esta jovencita que da mucha pena porque ella para incorporarse así necesita de un tanque de oxígeno, porque por sí sola no puede hacerlo. No puede ni siquiera caminar, no puede ni bañarse. Entonces, todas estas afecciones están íntimamente relacionadas con el consumo del vapeo. Entonces, son múltiples los casos que te puedo describir, no tan drásticos como estos que te narro, pero empeoramiento del asma, empeoramiento de los procesos infecciosos, empeoramiento de todo lo que es ese funcionamiento de... ese funcionamiento pulmonar, jóvenes que vienen con historia de rinitis alérgica, pero que ya vienen con sinusitis a repetición, jóvenes que tú lo ves el mes pasado, lo viste, lo ves este mes, ¿pero qué es lo que está pasando? Doctora, tenemos varios comentarios a través del chat de YouTube e invito también a la gente a Muchas que preguntas, ¿sí? siga poniendo sus preguntas y comentarios. Por ejemplo, tenemos a Emilio Ortega que dice que en diciembre vio a muchos niños usando juca y también vapers, entonces niños pequeñitos. Y también hay una pregunta, no tengo el nombre de la persona aquí, pero me recuerdo de la pregunta que decía, ¿qué pasa con los que somos fumadores pasivos? Que no estamos activamente fumando, pero que sí estamos al lado de personas que tienen vape o juca y demás. ¿Qué pasa en ese caso? El fumador pasivo se afecta igual que el que está utilizando la corriente vertical. Hace unos años, más de 2 décadas, salió un estudio de que con el cigarrillo convencional, el que estaba al lado
tenía la corriente lateral y tenía más sustancias broncogénicas que la corriente propia que inhalaba el propio fumador. Y eso se observó porque muchas esposas que no fumaban desarrollaban cáncer de pulmón. Wow. Y nunca habían consumido tabaco y entonces cuando se cuestionaba, pues la pareja habitualmente fumaba a su lado y entonces se comenzó a estudiar qué pasaba con esta corriente lateral, qué pasaba con el fumador pasivo, detectándose que no solamente para el desarrollo de células cancerígenas, sino también para el desarrollo de enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. O sea, desarrollaban los síntomas y el daño estructural del pulmón tal como si fumasen por sí mismos. Y pasa igual con el vapeo. Ajá, con el vapeo. Es lo mismo. Porque el vapeo, pero ese encima te baña. Porque Sí, eso, porque eso un humo y eso hace es una figurita humareda y una- espectacular, más que un Exacto. palo de cuava. Que te he visto palo de cuava que cuando es lo que más arde, ¿no? Sí. No hiede, pero es muy incómodo. Es Le hace daño a la salud. Claro, definitivamente. El vapeo irrita los ojos, el vapeo irrita la nariz, el vapeo irrita las vías aéreas superiores y por supuesto irrita el pulmón. Vamos a aceptar las preguntas que están haciendo la gente en la transmisión en vivo y algunas que me han formulado por aquí. Sé que Indira tiene algunas, pero le voy a preguntar. Me están preguntando aquí si el vapeo produce daños emocionales o psicológicos, que alguien leyó, parece ser un artículo en este sentido, si tiene alguna consecuencia sobre la salud mental de las personas. Definitivamente. Sí, está estudiado. Todo lo que es adicción daña la salud mental de las personas y de hecho muchas de las adicciones de sustancias más controladas inician con el tabaco, inician con el cigarrillo, inician con una manera, con un modo. El solo hecho de tú tener que ponerte algo en las manos, de hecho la adicción a la nicotina no solamente es por la sustancia per se, el consumo de cigarrillo, el vapeo, todo esto lleva a una forma de trastorno psicológico que el que lo usa crónicamente pues lo va asociando a un cambio conductual. Como una forma de vida. Una forma de Usted vida sabe, y un cambio conductual. Doctora, estamos hablando de esto y usted está mostrando los casos como duros. Pasa como con el cigarrillo, que la gente, sobre todo cuando está joven, y cuando uno está joven, como que tiene toda la energía del mundo, piensa que... Y cree que el mundo, que son infalibles. y que el mundo, que Se van a llevar el después mundo de por viejo, delante. después de viejo todo sale, porque cuando comienzan los años a salir, hasta el sol que usted cogió sin protección comienzan a salir. Sale una mancha y usted va al médico y le dice, bueno, mira, eso fue el sol que cogiste sin protector solar. Pero uno no sabía que estaba acumulando manchas para el futuro. Entonces, esta gente joven que ven que las experiencias de otros, que no les va mal, que trabajan en una empresa como esa persona que usted nombró, estaban ahí todos juntos haciendo lo mismo, le tocó a ella, dice, como si fuera una mala suerte de ella. Pero ese deterioro, que no es un deterioro del momento, tan trágico como ese que se da, sino a largo plazo, usted podría explicarlo, porque a veces la gente no lo entiende, piensa que, bueno, quizás yo salgo y salgo bien porque a mí no me ha producido nada. Mira, se ha comenzado a estudiar de los efectos nocivos del vapeo, de cualquier modalidad de estos electrónicos. Muchos de ellos están en relación con el tracto pulmonar, desarrollando empeoramiento de los procesos ya existentes. El que tiene asma, el que tiene rinitis, se empeora. Pero el pulmón tiene unas estructuras que se van desarrollando hasta cierta edad. Por ejemplo, las estructuras funcionales del pulmón, el alvéolo, se desarrolla y crece hasta los 18 años. Entonces, cuando un joven comienza a utilizar esta sustancia a los 11, 12, 13 años, altera la estructura y el desarrollo normal del pulmón. ¿Y qué pasa? Que lo que se esperaba que se produjera en 20, 30 años en los consumidores de cigarrillos que iniciaban 13, 14, 15, 18 años, ya se está viendo estos daños más temprano. O sea, la sorpresa que hemos tenido, lo que estudiamos el pulmón, los especialistas que vivimos día a día con esto, es que más temprana edad se están viendo estos daños, que son daños ya crónicos e irreversibles, como lo que es la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, que es un daño, una dilatación de las estructuras funcionales, que cuando la persona tiene muchos años fumando, este daño se produce y no hay vuelta atrás. El pulmón no tiene manera de cómo ya reestructurar esa parte dañada y la persona está confinada a tener una vida muy nociva, donde va a depender de un tanque de oxígeno.
como pasa increíble. con los pacientes con bronquitis crónica, Así que andan con su los tanque. enfisematosos, Eso es que muy andan- duro, es muy Sí. duro. que andan andan con un con un tanquecito. tanque, los que tienen mejor suerte, porque la mayoría de la gente que no tiene recursos lo que hace es que sencillamente se muere muere. en un hospital abandonado por ahí, porque ni siquiera los recursos les alcanzan para sostener una enfermedad tan Sí. costosa como esta. Doctora, estamos terminando esta conversación. Lamentablemente yo sé que hay muchas preguntas y agradecemos a la gente que está haciendo, pero yo quisiera hacerle una pregunta genérica. Usted como neumóloga y usted fue presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología, conoce, habla con otros colegas. ¿Cuáles, además de esto y el puesto que ocupa, cuáles son las enfermedades que más le preocupan en este momento en la población dominicana relacionado con su especialidad? Mira, a mí la gran preocupación mía ahora mismo es el vapeo. Las autoridades tienen que hacer algo con esto de la distribución, Porque lo de la venden en venta, tiendas. de la venta, distribución, se vende por internet sin ninguna regulación. Lo llevan a la casa de los jóvenes Por sin ninguna universidades, regulación. doctora. Lo llevan a las universidades Ajá. sin ninguna regulación. Lo Hay llevan a tiendas. los colegios sin ninguna regulación. Las autoridades tienen que hacer algo respecto a este tema. No puede ser que nuestro país sea el único país del área que esto no tenga regulación. Todos los países tienen regulación. Tiene La mayoría. regulación y muchos de ellos ya no lo venden, no pueden venderlo. Porque aquí hay tiendas para vender esto. Todas las plazas comerciales tienen tienda para venderlo. Edith, pero frente a universidades, yo conozco universidades que tienen tiendas de vapes en los alrededores de la universidad. Eso hay que cortarlo. Hay que regular eso. Todas las autoridades competentes tienen que poner manos en el asunto porque se nos está escapando de las manos. Muchas gracias, doctora, por estar esta mañana. La doctora Evangelina Soler es neumóloga, ha sido dirigente en su área y bueno, una especialista que tiene contacto con la gente todos los días. Le agradecemos muchísimo que haya estado esta mañana. A ustedes gracias por la invitación. Y ya saben que dice que a las embarazadas ponerse su mascarilla, que anda el COVID, hay COVID que de tener nuevo. cuidado, que anda. Aquí en República Dominicana las enfermedades andan, caminan. Pero bueno, nos entendemos. Ayer Estamos me hablando mandaron un artículo de Puerto Rico que están desbordados. con el COVID, de nuevo. Entonces, a tener cuidado y todavía tienen tiempo de vacunarse. La vacuna también sigue. Lo que pasa es que esa vacuna que está, Ya. que hay aquí, está Ya aquí está- no cubre ya no está las cubriendo. variantes Nuevas. nuevas, Omicron no la cubre. Mascarilla entonces, doctora. Mascarilla. Mascarilla, buena alimentación y protegerse. Porque si uno está entre peor está, cualquier cosa que te atrapa te tumba. Si la Buena cuchara está alimentación, floja, mascarilla Si la y cuchara está protegerse. floja, se floja el resto. se floja todo. Gracias, doctora, por estar esta mañana. Vamos a la Siempre. pausa.